Capítulo 9. De regreso a casa levantándome, de nuevo en la calle cumplí mi condena, tomé mis oportunidades, recorrí la distancia, ahora estoy de nuevo en pie, solo un hombre y su voluntad de sobrevivir. Ojo del tigre, superviviente. Asuma arqueó una ceja. Gai, ¿qué haces aquí? Gai se puso firme. Tengo un mensaje muy poco juvenil para Tsunade-sama. Repitió. Asuma, haciendo una mueca ante el tono exuberante del Jounin, gimió lastimeramente. ¿Qué pasa? La respuesta de Gai fue interrumpida cuando Tsunade se sentó, antes de que un puñetazo golpeara el rostro de Gai y lo arrojara a 20 pies de distancia, contra un árbol. Gai. ¿Qué te dije sobre gritar mientras trabajo? Tsunade se enfureció, rodeada por un aura malévola. Asuma tragó saliva. Si Gai no tenía una buena excusa, parecía probable que la gran bestia verde fuera despellejada por un senju demoníaco. Gai gimió desde donde estaba, desplomado en medio de una explosión de astillas de madera. No. Chilló, mirando fijamente a Tsunade acercarse a él, con los puños desbordando chakra. Estaba a solo unos pasos de Gai, quien intentaba encogerse como si fuera uno de sus invocados, cuando una voz la llamó, sobresaltando a Asuma y a los Anbu. Ya basta, Tsutsu. No tenemos tiempo para una de tus rabietas. No cuando Naruto-kun necesita ayuda médica inmediata. Asuma, los Anbu y Gai miraron en dirección a la voz. Al principio, no había nada. Luego, gradualmente, apareció una figura borrosa, que se fusionó para formar la figura de una mujer menuda con traje formal. Y no parecía contenta con todos ellos. Tsunade hundió los hombros. Lo siento, abuela, suspiró, con el pelo cayéndole sobre los ojos al darse la vuelta. Es que... ¿Qué? Tsunade-sama, interrumpió Asuma, girándose para mirar entre Tsunade y el espectro. ¿Tu abuela? ¿Cómo? Los hombros de Tsunade se hundieron aún más mientras exhalaba un suspiro cansado, llevándose la mano al puente de la nariz para intentar calmar el dolor de cabeza. No estoy de humor para esto, gimió, antes de lanzarle a Mito una mirada malvada. Si tienes que aparecer ahora mismo, puedes encargarte de las presentaciones, resopló mientras regresaba a donde estaba Naruto y comenzaba a curarlo de nuevo. Observando con evidente curiosidad a los Anbu y a los Jounin que la observaban, Mito se giró hacia ellos con una suave sonrisa. Hola. Soy Mito Senju, de soltera Uzumaki, esposa del Shodaime Hokage y la primera Jinchuriki del Kyuubi. Mucho gusto. Tras ella, Tsunade se dio un golpe en la frente, mientras los Jounin reunidos abrían sus mandíbulas al unísono. Abuela, gimió, no te dije que los confundieras aún más. Mito parpadeó, y luego volvió a parpadear. No sé a qué te refieres. Tsunade gimió, y el chakra médico en sus manos se desvaneció al terminar el tratamiento de Naruto. Claro que no. Tras mirar brevemente a Gai, quien se encogió, continuó con un largo suspiro de sufrimiento. Gai, si no quieres que te devuelvan a Konoha, dinos qué mensaje trajiste. Por un instante, su mirada fulminante pareció atravesar a Gai. Sin mencionar la juventud, si sabes lo que te conviene. Gai tragó saliva. Ah, sí, Tsunade-sama, hizo una pausa, encogiéndose, antes de continuar vacilante. Shimura Danzo-sama le ha declarado la guerra a Asuna con la ayuda del consejo. Un silencio de asombro se apoderó del grupo, solo roto por un grito ahogado del Anbu conejo. Las hojas de chakra de Asuma colgaban flácidas de sus dedos mientras miraba boquiabierto al Jounin del traje verde con un horror apenas reprimido. Mientras el Jounin y Mito miraban a Gai y a Tsunade con aprensión, Tsunade se había quedado completamente quieta. El silencio se rompió con el sonido de los dientes apretados de una Tsunade inexpresiva. Por un instante, todos la miraron, esperando algún indicio de enfado. En cambio, se levantó casi como un robot, antes de mirar a Gai con la mirada perdida. ¿Cómo lo logró Danzo? En ausencia del Hokage en funciones, estas decisiones deben tomarse en consejo con los ancianos civiles, los asesores del Hokage y los comandantes de división. Su voz era baja, casi indiferente, salvo por el dejo de veneno que se deslizó en su voz al mencionar a Danzo. Todos los Jounin reunidos compartieron la misma idea. No sería divertido ser Danzo la próxima vez que Tsunade lo viera. Gai tragó saliva. De alguna manera, la calma de Tsunade era más aterradora que una enfurecida. Hokage-sama, el Unjou, ante la mirada penetrante de Tsunade, Gai se mordió la lengua. Ah, lo siento, Hokage-sama. Danzo-sama ha expuesto la condición de Jinchuriki de Sabaku no Gaara y está usando las desafortunadas circunstancias de Naruto-san para conseguir apoyo para el movimiento. Ante eso, Tsunade se quedó, si cabe, aún más quieta.
Débiles volutas de chakra se arqueaban a su alrededor, miró a Gai a los ojos, los suyos ardiendo con la promesa de venganza. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro, pero las palabras, pronunciadas con fuerza por el enfurecido Hokage, llegaron a todos los presentes. Por un instante, incluso Mito se estremeció ante el puro veneno en el tono de Tsunade, antes de volverse hacia su nieta. Ahora no es el momento, Tsunade-chan. Tsunade se giró para mirarla con ojos llameantes, antes de detenerse al ver cómo Mito se había dirigido a ella. ¿Cómo que no es el momento? Preguntó con cansancio. Ignorándola, Mito pasó junto a ella hasta donde yacía Naruto, antes de agacharse y cargarlo al hombro como un bombero. No sé tú, pero no voy a traer a un niño herido, y mucho menos a mi heredero, a la aldea cuando Danzo parece estar organizando una turba para lincharlo. Tsunade pareció desanimarse, y la ira desapareció al darse cuenta. Es cierto, pero ¿a dónde lo llevarás? Necesita descansar y recuperarse. La pérdida de energía vital no es ninguna broma, abuela, podría entrar en coma en cualquier momento. Mito se giró hacia ella y le dedicó a Tsunade una débil sonrisa. Nieta, olvidas que es un Uzumaki. Además, estaba pensando. Tsutsu, es hora de que visite sus raíces. Tsunade la miró fijamente. Abuela, no querrás decir, quiero decir, eso es una ruina, seguro que no, los labios de Mito se crisparon. Estás hablando tonterías, Tsutsu. Además, no todos son ruinas, ¿sabes? Tsunade la fulminó con la mirada. Mito le devolvió la sonrisa desafiante. Como quieras, abuela, dijo Tsunade con resignación tras un momento. Mito asintió, desvanecida toda frivolidad, y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, saltó de inmediato cuando Asuma apareció frente a ella con su Shunshin, con sus hojas de chakra encendidas. «Hokage-sama», gritó, mirando a Mito con recelo. Tsunade frunció el ceño. «Retírate, Asuma», dijo con cansancio. «Pero Hokage-sama, no puede dejar que un shinobi ajeno a Konoha se lleve el Jinchuriki de Konoha», argumentó, sin apartar la vista del tenso Mito. Tsunade le devolvió la mirada, haciéndole retroceder. «Asuma», dijo arrastrando las palabras, con irritación evidente en su tono. «Le dije que se llevara a Naruto, sacando a uno de nuestros shinobi de una situación potencialmente volátil». Entrecerró los ojos peligrosamente. «¿Y qué pasa, Asuma? ¿Tengo que explicar cada decisión que tomo o estás ignorando las órdenes de tu Hokage?» Asuma tartamudeó. «Ah, lo siento, Tsunade-sama», dijo después de un momento, reprendido. Tsunade suspiró de nuevo, cubriéndose los ojos. «Yo también lo siento, Asuma», murmuró. «Es que, lo entiendo, Hokage-sama», la interrumpió Asuma, y Tsunade le dedicó una sonrisa vacilante. «Gracias». Mito se burló de Asuma antes de llamar a Tsunade al pasar junto a él. «Supongo que puedes encargarte del asunto de Danzo tú sola». «No te preocupes, abuela. Voy a hacer sufrir a ese cabrón», dijo amenazadoramente, con una sonrisa sanguinaria dibujándose en su rostro. «Por cierto, enviaré a Shizune más tarde. Ese mocoso necesita un médico que lo cuide, al menos durante los próximos días». «Bien. Tengo que irme ya si quiero llegar a mi destino antes de mañana». Con un gesto de asentimiento y el leve sonido de un Shunshin, Mito desapareció en una nube de humo. Estar inconsciente fue problemático. Despertarlo fue aún más. Nara Shikamaru gimió mientras lentamente volvía en sí de su siesta improvisada en el suelo del bosque. Por lo que sentía, un shinobi lo llevaba a caballito. Podía sentir la rigidez almidonada de un chaleco antibalas estándar de Konoha clavándose incómodamente en sus costillas y el olor a humo que emanaba de la figura que lo cargaba. Si bien muchos shinobi fumaban de vez en cuando para calmar los nervios, generalmente se consideraba de mala educación fumar tanto que el olor se les pegaba, ya que era una posible forma de rastrear al shinobi. Solo conocía a 2 shinobi que fumaran con tanta frecuencia que el olor se les pegaba a la ropa, y uno de ellos, el Sandaime Hokage, estaba muerto. Así que era Asuma Sensei quien lo cargaba. Eso era interesante. Abandonando los planes a medias de fingir que dormía, de todas formas, no importaría, con los malditos pendientes, Shikamaru abrió los ojos con cautela y miró por encima del hombro de Asuma. Entonces oyó una risita. «Entonces, ¿por fin decidiste dejar de fingir que duermes, Shika-kun?», preguntó Asuma, sonriéndole con diversión. «Sensei. Problemático». Shikamaru saludó a su maestro con un suspiro, mirando por encima del hombro al grupo de ninjas que lo rodeaba. La Hokage iba a la cabeza del grupo y, a juzgar por sus labios fruncidos y su postura rígida, no parecía contenta con el giro de los acontecimientos.
La rodeaba un contingente de Anbu, y a sus espaldas estaba Ataque Kakashi, con aspecto deprimido. No es que los demás lo notaran, pensó Shikamaru. La única diferencia era que el excéntrico Jounin tenía los ojos caídos y las manos colgando flácidas, como si se obligara a caminar. A primera vista, parecía que el hombre simplemente estaba somnoliento. Revoloteando, esa fue la única palabra que se le ocurrió a Shikamaru. Alrededor del deprimido Jounin había un hombre hiperactivo con una malla verde. Así que ese era Maito Gai, el sensei del equipo 9. ¡Qué interesante! Detrás de él, Chouji, quien parecía relativamente ileso, cargaba a un Kiba muy maltrecho y ensangrentado, cuya cabeza se balanceaba con indiferencia tras él, claramente inconsciente. Neji estaba detrás de ellos, también con aspecto algo maltrecho, aunque intentaba disimularlo bajo la indiferencia distante que lo rodeaba. Sostenía a una exhausta Tenten, quien parecía apoyarse en su lado izquierdo. También abrazaba el cuerpo inerte de Akamaru, cuyo pelaje blanco estaba manchado de sangre. Al mirar a su alrededor, notó una ausencia bastante evidente. «Sensei, ¿dónde está Naruto?», preguntó Shikamaru en voz baja, con una profunda aprensión en su interior. No podía estar muerto. Shikamaru se negaba a creerlo. El genin rubio quizá no fuera el mejor luchador del momento, pero sus instintos y resistencia eran inigualables en su generación. En una situación de vida o muerte, sobre todo contra un oponente más débil que el que había enfrentado, Naruto simplemente sobreviviría a su oponente hasta ganar. Varios del grupo alzaron la vista al oír la pregunta. Por lo que observó, ninguno de los genin sabía qué le había pasado a Naruto, a juzgar por sus expresiones de preocupación. En marcado contraste, todos los Jounin se tensaron. Frente al grupo, Tsunade-sama apretaba los puños, mientras que Kakashi parecía aún más deprimido ante la pregunta. Por un momento, nadie respondió. Entonces Tsunade suspiró. El genin Uzumaki ha sido trasladado a una casa segura tras su pelea con Uchiha Sasuke, debido a la inestabilidad política actual en Konoha, dijo brevemente, apretando los puños con ira. Era obvio que no era algo que disfrutara. Cualquiera que fuera la respuesta que Shikamaru esperaba, no era esa. Shikamaru se tensó de la sorpresa, con la mente dando vueltas, intentando comprender las crípticas palabras del Hokage. ¿Pelear con Sasuke? Naruto ya debería estar en Konoha, no luchando contra Sasuke. Pero quizás estaba siendo ingenuo. Conociendo a Naruto como lo conocía, sabía que se habría lanzado de nuevo a la batalla en cuanto acabara con su oponente. Pero eso le planteó sus propias preguntas. Había estimado que Naruto apenas podría vencer al gran miembro de los Cuatro del Sonido, pero derrotarlo y luego enfrentarse también a Sasuke significaba que Shikamaru había subestimado drásticamente la habilidad del otrora rubio pelirrojo. ¿Y a qué se refería el Hokage con clima político actual? Eso solo podía significar que sospechaba que Naruto estaría en peligro dentro de la aldea, y la única razón para ello en ese momento en particular, Hokage-sama, ¿mató Naruto a Sasuke?, preguntó Shikamaru con cautela, mientras el genin que estaba detrás de él se quedaba sin aliento. Tsunade se detuvo, obligando a su séquito a detenerse también, antes de girarse para mirar a Shikamaru. Shikamaru le sostuvo la mirada sin pestañear. Necesitaba saber qué sucedía en su escuadrón. Era responsable de ellos en esta misión hasta que el Hokage o un Jounin lo relevara oficialmente, y aún no lo habían hecho. Ustedes, los Nara, son realmente demasiado problemáticos para su propio bien, dijo Tsunade finalmente, con una impresión algo reticente. La respuesta a esa pregunta es sí y no. Un jadeo ahogado salió del genin que estaba detrás de ellos. Así que también era una novedad para ellos, pensó Shikamaru. Curiosamente, la idea de la muerte de Sasuke, sobre todo a manos de Naruto, no lo perturbó tanto como creía. En cambio, recordaba algo que su padre le había dicho hacía tiempo. Recuerda, hijo, en el mundo shinobi el que más presume es el que muere primero. Shikamaru tuvo que reprimir un bufido al pensarlo. No sentía mucha compasión por Sasuke en ese momento. De hecho, le preocupaba más el efecto que esto tendría en Naruto, tanto psicológicamente como en sus interacciones con la población civil de Konoha. Después de todo, no era ciego. Sabía que, por alguna razón, los civiles, y una parte significativa de los shinobi, odiaban a Naruto. Incluso sabía que tenía algo que ver con el Kyuubi, aunque eso no le había requerido ninguna inteligencia. ¿Qué más se suponía que debía inferir cuando la gente llamaba a Naruto mocoso, zorro y demonio indistintamente a sus espaldas? Por alguna razón, dudaba mucho que matar al renegado Uchiha mejorara la inexistente posición de Naruto en Konoha. De todos modos, ¿qué quiere decir con sí y no, Hokage-sama?
Tsunade miró al grupo de genin que estaba detrás, antes de soltar un suspiro de exasperación. De verdad, no sé por qué acepté este maldito trabajo, murmuró, antes de levantar la vista con expresión pensativa. Muy bien, mocosos, reúnanse, gritó Tsunade al genin, quien se estremeció antes de acercarse con cautela. Mocosos, solo les diré esto una vez, y más les vale escuchar. Sin interrupciones, ¿entendido? Los genin reunidos asintieron, acobardados. Tsunade sonrió con suficiencia. Bien. Ahora bien, ¿por qué dije sí y no, Chunin Shikamaru? Hizo una pausa, es porque Naruto no lo mató en sí. Selló a Sasuke en su interior, igual que el Yondaime selló al Kyuubi en Naruto. Shizune guardaba silencio, sumida en sus pensamientos, mientras se alejaba saltando de árbol en árbol hacia el sur, adentrándose en el bosque de Konoha. No era algo inusual, dada su costumbre de mimetizarse con el entorno y observar el entorno en silencio. Sin embargo, el ceño perplejo que le desfiguraba el rostro habría parecido bastante fuera de lugar en la afable Jounin a cualquier observador externo. Sin embargo, como nadie notó su desliz, Shizune se tranquilizó para reflexionar sobre su encuentro anterior e intentar comprender la misión que su maestro le había encomendado. Que su maestro le hubiera dado instrucciones para una misión en solitario no era inusual. En sus viajes, Tsunade a menudo le había dado instrucciones igualmente confusas, aunque principalmente para evadir a los cobradores de deudas. Pero incluso para esos estándares, este mensaje era inusual. Escena retrospectiva. Shizune acababa de acorralar al cansado genin al Valle del Fin, lugar de encuentro establecido por Tsunade. Kiba, con sus heridas internas, su núcleo de chakra agotado y una leve conmoción cerebral, estaba completamente inconsciente y era sostenido por un Kakashi, visiblemente reacio. Tenten caminaba cojeando, apoyándose en un costado, donde había recibido un golpe bastante fuerte de Kiba, poseído por el Ukon, mientras que Neji, visiblemente alterado, sostenía rígidamente a un Shikamaru inconsciente. Chouji cerraba la marcha, con aspecto bastante perdido. Al entrar en el Valle del Fin, lo primero que notó fueron los escombros. Piedras lascadas de las estatuas estaban esparcidas por todas partes, con algunos kunai entre ellas, haciendo que el área alrededor del estanque pareciera un campo de batalla de la Tercera Guerra Shinobi. Las estatuas eran casi imposibles de identificar, con marcas de quemaduras, cráteres y surcos de lo que parecía una gran cuchilla cubriendo su superficie. El agua del estanque recuperaba lentamente su color original, lavando los turbios charcos de sangre carmesí que contenía. A los pies de la estatua de Madara, cerca de un gran charco de sangre salobre, se encontraban Tsunade y su séquito. Tsunade estaba en cuclillas, examinando la sangre en el suelo con un fervor casi religioso, algo sorprendente y a la vez poco sorprendente. Sí, pensó, Tsunade había regresado de su hemofobia con una venganza. Si continuaba, esperaba que Tsunade se convirtiera pronto en la mayor experta mundial en sangre y enfermedades relacionadas con ella. Apenas contuvo una sonrisa burlona ante la idea. Podía imaginar lo que Orochimaru pensaría de eso. Mientras el genin observaba con curiosidad a su alrededor, Shizune se dirigió hacia donde estaba Tsunade, cuando ésta levantó la vista de repente y le hizo una seña. Al acercarse, notó que el charco de sangre era mucho más grande de lo que había imaginado. De hecho, según sus cálculos, había al menos 1 litro de sangre en el suelo. Quienquiera que hubiera sangrado tanto seguramente estaba muerto o, al menos, en coma por la pérdida de sangre. Simplemente no sabía de quién era. Tsunade se levantó al acercarse. Ah. Shizune. Qué oportuno. Iba a buscarte. Shizune arqueó una ceja en respuesta, acercándose a su ama. Llevaba la cola de caballo torcida y su rostro se veía preocupado. Algo la preocupaba. ¿Sucede algo, Tsunade-sama? Ante eso, Gai, ¿cuándo había llegado? Dio un paso al frente, su voz estridente resonando como una sirena entre la multitud apagada. Ah. Joven Shizune-san, un espíritu tan joven, un espíritu tan poco joven, el joven Naruto-kun, Gai. Tsunade se puso furiosa. ¿Qué te dije sobre usar esa palabra? Ante sus palabras, Gai se encogió. Encogiéndose ante la mujer que se acercaba, Gai intentó responder. Ah, ¿no lo harás, Tsunade-sama? Los labios de Tsunade se curvaron en una leve sonrisa burlona al pasar junto a Gai, antes de que su mano se adelantara y se enganchara en el codo de Shizune. Arrastrándola, Tsunade miró a Gai. Cuidado con no hacerlo. Lo último que Shizune escuchó fue a Kakashi diciendo perezosamente, anímate, antes de que la arrastraran hacia un arbusto tras Tsunade. Tsunade-sama.
Antes de que pudiera continuar con su grito de indignación, una mano le tapó la boca y la giró para quedar frente a su maestra, quien comenzaba a creer que había perdido la cabeza. Tsunade tenía una sonrisa traviesa, lo que la hacía parecer mucho más trastornada, en su opinión. Intentando frenéticamente dar marcha atrás, Shizune la miró vacilante. Tsunade-sama, repitió, saliendo de su pánico y respirando hondo varias veces antes de continuar. ¿Por qué hizo eso? Tsunade aparentemente era inmune al tono acusador de su voz. Ah, ¿eso? Respondió con desenfado. Solo quería hablar contigo en privado. Realmente tenía que encontrar otro método para detener sus réplicas instintivas, reflexionó mientras se conformaba con una mirada incrédula a su amo, visiblemente trastornado. Morderse el labio le dolía. Tsunade-sama, ¿está segura de que no está enferma? Parecía que morderse el labio era ineficaz y doloroso. Aunque, para ser justos, lo que había querido decir al principio había sido mucho más mordaz. En fin, quizá podría olvidar esta pequeña indiscreción. Nadie la estaba mirando. Aunque si los ojos de Tsunade seguían brillando así, Tsunade se reía entre dientes. ¡Ay, tu cara! No tenía precio. Balbuceó entre risas. Sin embargo, se le pasaron enseguida cuando Shizune la fulminó con la mirada. Shizune también se estaba poniendo un poco paranoica. Tsunade nunca se ponía tan exultante a menos que se esforzara de verdad por no asesinar a alguien a sangre fría. O que intentara escapar de alguien después de haberlo jodido. Se le cayó una gota de sudor. ¿Por qué estaba cuidando a una mujer 20 años mayor? Ah, cierto. Tsunade probablemente se suicidaría o mataría al mundo si no estuviera ahí para frenar su lado más salvaje. Así que quizá debería dejar de preocuparse tanto y, en cambio, llegar al fondo de este ataque psicótico. Tsunade. Eso captó la atención de Tsunade, se dio cuenta. Shizune rara vez la llamaba de otra manera que no fuera Tsunade-sama o algún que otro maestro. ¿Qué pasó? Tsunade la miró con furia. Bien, hizo un puchero, aguafiestas. Sin embargo, como Shizune seguía mirándola fijamente, Tsunade empezó a inquietarse antes de colocarse las manos delante de ella. Vaya, Shizune, te lo diré. Shizune resopló. Más te vale, o conociéndote, tendré que impedir que incendies Konoha. Tsunade hizo un puchero. No iba a quemarlo todo, sea seria, Tsunade-sama. Espetó Shizune. No estaba de humor para lidiar con los cambios de humor de Tsunade en ese momento. ¿Y ahora para qué me quería? Ver que su aprendiz no estaba de humor para sus travesuras pareció calmar a Tsunade. Bien. Quería encargarte una misión en solitario, dijo, comenzando a dar sus instrucciones. ¿Una misión en solitario? ¿Ahora? La interrumpió Shizune, sorprendida por la inusual petición. Tsunade-sama, ¿qué sucede? Tsunade exhaló con fuerza, obviamente intentando controlar su temperamento. Hay demasiado que explicar ahora mismo, Shizune, dijo tras un momento de vacilación. Basta con decir que tengo que volver a Konoha y reconciliar a algunos veteranos. Shizune comprendió que la cosa iba en serio, y Tsunade no se desviaría de su camino. La última vez que la había visto tan fríamente enfadada fue cuando Orochimaru los visitó, poco después de su ida de Konoha. El Sannin serpiente apenas había escapado con vida en aquel entonces. Así que hizo lo único que podía hacer, apartarse. ¿Qué quiere que haga, Tsunade-sama? Tsunade sonrió. Ve a los remolinos y encuentra un fantasma. ¿Eh? Mientras Shizune la miraba confundida, los ojos de Tsunade brillaron desesperadamente. Era evidente que disfrutaba de su confusión. ¿Encontraste un fantasma? Lo sabrás cuando lo veas. Eso fue todo lo que Tsunade pareció dispuesta a decir al respecto. Shizune suspiró. A veces su maestra, a pesar de su madurez, podía ser increíblemente infantil, por no decir molesta. No quiero que esta información siga circulando, continuó Tsunade en tono de advertencia. Por cierto, tienes tus provisiones de emergencia y tu botiquín, ¿verdad? Por supuesto, Tsunade-sama. Respondió, sintiéndose bastante insultada. Como si fuera a viajar sin su botiquín. Aunque, ¿para qué lo necesitaría? Tsunade-sama, ¿qué haré exactamente después de encontrarme con el fantasma? Ayudar a un niño suicida a recuperarse de su falta de energía vital, respondió Tsunade. La verdad es que no sé qué voy a hacer con ese niño, continuó, refunfuñando mientras Shizune jadeaba. Ah. No tengo tiempo para más explicaciones, y tú tampoco, dijo Tsunade, mirando al sol. Tendré que empezar rápido si quiero impedir que Danzo marche hacia Suna. Mirando los ojos desorbitados de Shizune, contuvo una risita.
Te lo diré luego, mejor vete ya. Si entran en la aldea, no los encontrarás, añadió Tsunade. No te preocupes, mañana le enviaré a Katsuyo la noticia. Fin del flashback. Fuerza vital agotada. Era algo que no había oído mencionar en mucho tiempo. Aunque algo similar, la fuerza vital se diferenciaba del chakra en que estaba ligada a la vida natural de un organismo. Además, normalmente los humanos no podían aprovecharla y era irrecuperable. Una vez que se usaba cualquier parte de la fuerza vital, esta se perdía irremediablemente. Por eso la supervivencia tras su uso era casi un mito. Existían jutsus con fuerza vital, pero estos solían ser del tipo de técnicas suicidas, y utilizaban la aceptación de la muerte del usuario para invocarla. Había exactamente dos métodos diferentes para consumir accidentalmente la fuerza vital: técnicas de sellado y agotamiento de chakra. Y dado que Naruto era portador de un sello único y llevaba casi un día en combates consecutivos, podría ser cualquiera de los dos. Personalmente, esperaba que fuera el sello. La pérdida de fuerza vital, sumada al agotamiento normal de chakra, solía causar daños irreversibles en la red de chakra de la víctima. Cuando casi tropezó con una rama, se concentró en su viaje. No tenía sentido especular sobre el estado de su paciente hasta que llegara. Como siempre decía Tsunade, llegaría, haría lo mejor que pudiera y esperaría que fuera suficiente. Solo podía intentar llegar lo más rápido posible. No quería que el niño que había logrado colarse en el frío corazón de Tsunade muriera. 4 horas después, Shizune finalmente alcanzó el origen de los pasos extrañamente ligeros que seguía. Por un instante, vaciló al caminar, sin estar segura de lo que veía. Claro, Tsunade había dicho que se encontraría con un fantasma, pero ella supuso que su maestra hablaba en sentido figurado. Sin embargo, lo que observaba la hacía buscar instintivamente en su chakra cualquier señal de un genjutsu. Porque seguramente no podía haber una figura, solo discernible por una ligera desviación de los patrones de luz, cargando a Naruto a la espalda. Ni siquiera era un jutsu de invisibilidad como el que se rumoreaba que había desarrollado Jiraiya, compañero de equipo de Tsunade, porque podía sentir el chakra del extraño ser que cargaba a Naruto. El chakra del fantasma, como lo había llamado Tsunade, parecía desfasado con la realidad, con una extraña cualidad etérea. A pesar de ello, Shizune sabía que la figura era corpórea. Las marcas que dejaba en la corteza del árbol eran bastante reales, aunque parecían bastante ligeras para una persona adulta. «Hola, Shizune-san. ¿Disfrutas de la vista?», le susurró una voz al oído. Reprimiendo un grito tras años de entrenamiento como kunoichi, se giró para encontrarse cara a cara con la persona que había estado siguiendo, solo que ella, pues la figura era obviamente una mujer, era mucho más material que la que había estado siguiendo, y su cuerpo reflejaba algo de color. Aunque, para ser justos, seguía pareciendo más una vidriera que un ser humano real. Y su rostro estaba a escasos centímetros de ella. Instintivamente, con reflejos afinados por toda una vida como shinobi, atacó con un senbon el cuello expuesto de la figura, pero su mano quedó atrapada en un agarre férreo justo cuando estaba a punto de perforar la yugular de su asaltante. «Eso fue muy grosero, Shizune-san. ¿Qué te ha estado enseñando mi nieta?» «Jeje, nieta». La mujer fantasma sonrió levemente. En efecto. Se giró y se agachó, preparándose para viajar de nuevo. «Supongo que Tsunade te envió». «Sí, señora. Llámame Mito. Ven conmigo». Dicho esto, Mito se dio la vuelta y saltó de nuevo hacia los árboles. Shizune, que la seguía, se sentía completamente desorientada. Claro que sabía quién era Mito Senju. La esposa del Shodaime había diseñado muchos de los sellos médicos que el Hospital General de Konoha usa hasta el día de hoy. Pero también sabía que se suponía que Mito murió cerca de su nacimiento, probablemente incluso antes de que Jiraiya tomara al Yondaime como aprendiz. Pero este espectro ciertamente se parecía a los pocos retratos de Mito Senju que habían sobrevivido hasta el día de hoy en la ahora abandonada casa del clan Senju. Sin duda era quien decía ser. Después de todo, era imposible que Tsunade confundiera la figura de su abuela, y la idea de que Tsunade, quien había estudiado ilusiones y jutsus de ocultación durante más de una década, pudiera ser engañada por una impostora era absurda. Shizune reflexionó sobre el poder de la kunoichi a la que seguía. Fuera cual fuese su cuerpo, el poder que emanaba de su figura era palpable. No era la presión de chakra que emanaban el Sandaime, Jiraiya o incluso Tsunade, ni siquiera era instinto asesino como el de Orochimaru. Era simplemente gracia. La mujer se movía con una tranquila seguridad en sí misma que solo estaba presente en los guerreros más experimentados, cada movimiento muscular coreografiado como una elegante danza.
Sin embargo, en marcado contraste con las kunoichi más sangrientas como Anko Otsume, el aura que la rodeaba no la hacía parecer amenazante. En cambio, la mujer te hacía sentir inadecuado. Era como si tuviera un aura de realeza a su alrededor. Aunque el hecho de seguir a la esposa del Shodaime, supuestamente muerta pero aparentemente viva, no la tranquilizaba. No le gustaba meterse en una situación a ciegas. Aunque parecía estar haciéndolo con bastante frecuencia últimamente, pensó Shizune con amargura, mientras observaba la espalda de Mito. La majestuosa mujer no la había honrado con una sola mirada, y mucho menos una palabra, desde el saludo original. En cambio, la mujer, que se había vuelto invisible una vez más, se dirigía a las ruinas de Uzushigakure saltando de árbol en árbol, abrazando al inconsciente Naruto contra su pecho. Sabes, si quieres preguntar algo, deberías hablar en lugar de mirarme fijamente. La voz seca de Mito interrumpió sus pensamientos. Sacudida de su contemplación, Shizune volvió a centrarse en Mito, quien ni siquiera había girado la cabeza. ¿De verdad había sido tan obvia? Ah. Shizune hizo una pausa, sin saber cómo abordar con delicadeza el tema de su no muerte. Los labios de Mito temblaban, incluso mientras aminoraba el paso al acercarse a la avergonzada asistente del Hokage. ¿Por qué no estás muerta? Eso era lo que ibas a preguntar, ¿verdad? El humor impregnaba sus palabras, haciendo que la regia mujer pareciera más accesible que antes. Shizune se sonrojó, mortificada. Ah. No, señora. Mito le dedicó una sonrisa indulgente. No te avergüences, dijo con dulzura. Me habría sorprendido más si un profesional médico como tú no me cuestionara mi aparente inocencia. Mito se giró para mirar a Shizune a los ojos y la fulminó con la mirada. Y yo que creía haberte dicho que me llamaras Mito. Shizune se sonrojó aún más. Lo siento, Mito-sama. Mito suspiró, antes de mirar a Shizune con indiferencia. ¿De verdad eres un poco asustadiza? Preguntó en broma, antes de esbozar una sonrisa repentina. El cambio que la sonrisa produjo en su rostro fue increíble, pensó Shizune. Donde antes parecía una mujer de estado, con expresiones refinadas, rostro inexpresivo y ojos calculadores, ahora lucía, hermosa, aunque las ojeras le indicaban que había visto cosas en su vida que jamás podría olvidar del todo. Y para responder a tu pregunta, no estoy muerta porque no estoy viva. Tras dar esa respuesta extremadamente críptica, Mito le sonrió antes de volver a saltar de árbol en árbol. La conversación había terminado, pero Shizune no pudo evitar mirarla mientras se alejaba, incluso mientras aceleraba el paso para seguirle el ritmo. Al menos ahora sabía de dónde había sacado Tsunade su gusto por las declaraciones crípticas. Cuando el grupo de Tsunade finalmente llegó a las grandes puertas de Konoha, lo que vieron fue un pueblo fantasma. Las calles estaban desiertas, y la escasa gente corría cabizbaja. Tsunade observó la aldea con frialdad. Casi esperaba que esto sucediera. Debería haber dejado a alguien de confianza para que no iniciara la cuarta guerra shinobi, pero lo cierto era que aún no había tenido tiempo de hacer limpieza. Aunque, como mínimo, esto le dio la ventaja necesaria para expulsar a los viejos cascarrabias que se habían atrincherado en los altos puestos administrativos. Y si ella tenía algo que decir, Danzo sería el primero en irse. Ese hombre era peligroso. Aquí está, mocosos. Tsunade se detuvo en medio de la calle, donde la vía se dividía en tres. Una bifurcación conducía a los distritos residenciales, otra a los distritos exteriores y la tercera al distrito administrativo, que albergaba la Torre Hokage y el Hospital General de Konoha. Ahora, todos deben presentarse en el hospital, continuó, con su mirada penetrante fija en Shikamaru y que iba más tiempo que en los demás. Los genin señalados se desplomaron, antes de emprender a regañadientes su marcha hacia el hospital. Ignorando sus expresiones suplicantes y olvidando convenientemente que ella también odiaba los hospitales a esa edad, Tsunade se giró hacia los Anbu que habían permanecido en silencio detrás de ella. Tigre, conejo, vayan al cuartel e informen al capitán. Yo me encargo de aquí. Con un Tsunade-sama murmurado, los Anbu se alejaron entre un remolino de hojas. Finalmente, y con cierta reticencia, Tsunade se giró hacia el último grupo que la acompañaba. Gai, Asuma, vengan conmigo a la reunión, dijo con cansancio, antes de darse la vuelta y caminar hacia la Torre Hokage. Mejor me encargo de los fósiles ahora, murmuró en voz baja, mientras Gai y Asuma la seguían. Señora Tsunade. Al oír su nombre, Tsunade miró hacia atrás. A decir verdad, casi lo esperaba. Sí, Kakashi. El shinobi tuerto claramente había tenido mejores días. Su único ojo visible estaba caído y sin vida, y su atuendo estaba inusualmente arrugado.
Por si fuera poco, estaba hundido en sí mismo, lastimosamente, con aspecto de derrota absoluta. Aún así, su fortaleza mental era admirable. Al enderezarse y mirar a Tsunade a los ojos, Kakashi obviamente intentaba disimular su estado mental. Tsunade-sama, su único ojo visible se arrugó en su característica sonrisa, ¿no sería mejor que yo también lo acompañara? El rostro de Tsunade se suavizó mientras caminaba lentamente hacia Kakashi. El ciclo óptico Jounin retrocedió un paso con cautela, pero antes de que pudiera retroceder más, su hombro quedó atrapado en una tenaza y el rostro de Tsunade se cernió sobre el suyo. Kakashi, no estás de humor para plantar un árbol, y mucho menos para enfrentarte a esos viejos fósiles. Incluso deprimido, Kakashi no pudo evitar que se le escapara una gota de sudor ante la contundente declaración. Aunque la declaración fue tan sutil como un mazazo en la cara, el tono de Tsunade había sido suave, casi maternal. Fue un alivio bienvenido después de lo que esperaba, que era otra reprimenda. Después de todo, decir que Kakashi no le caía bien a Tsunade sería quedarse corto. Sin embargo, apenas había tenido tiempo de relajarse, cuando el puño de Tsunade le impactó la cara con la fuerza de un mazazo. Sorprendido, Kakashi recibió el golpe de lleno en la cara, lo que lo hizo caer al suelo, convertido en un amasijo de carne que gemía. Sonriendo triunfante, Tsunade se limpió las manos. Gai, ¿podrías invitar a Kakashi a pasar el día? Aunque la pregunta parecía una pregunta, el Jounin del leotardo verde la reconoció. Oh claro, Tsunade-sama. Excelente. Sonriendo radiante, Tsunade se giró hacia Kakashi, quien se estaba poniendo de pie. Ahora, ve a casa de Gai y quédate allí hasta mañana por la mañana. Le ordenó a Kakashi, quien la miró con la mandíbula flácida visible incluso a través de la máscara de tela. Aunque se encogió al ver una sonrisa depredadora en su rostro. Mañana a las 10 a.m., te presentarás en el pabellón Yamanaka-Ishin del general Konoha. Si llegas tarde, te daré una práctica obligatoria de taijutsu con Gai. ¿Entendido? Para entonces, Kakashi asentía tan rápido que parecía un cabezón. Sí, claro, Tsunade-sama. Con una sonrisa de oreja a oreja, Tsunade se giró para irse. ¿Y Kakashi? Ese puñetazo fue por Aguafiestas. No volverás a Aguafiestas, ¿verdad? No, Tsunade-sama. HMPH. Ya veremos. Dicho esto, se giró hacia los estupefactos Asuma y Gai. Bueno, ¿a qué esperan? Vamos, tenemos que desmembrar a un montón de viejos. Mientras caminaba por la calle sin mirar atrás, sus palabras resonaron en la pareja petrificada. Tengo un buen presentimiento. Asuma miró a Gai. Gai miró a Asuma. Decidiendo ignorar lo sucedido, ambos siguieron a su Hokage, quien ahora silbaba una marcha fúnebre. Detrás de ellos, Kakashi miraba fijamente sus espaldas, con una expresión de shock en su rostro. Naruto despertó con la suave caricia de una mano que le rozaba el pelo. Tuvo que emplear todas sus fuerzas para contener un gemido de incomodidad. Todo su cuerpo le dolía con un dolor sordo y profundo que le impregnaba cada célula. Al abrir los ojos con cansancio, sintió de inmediato un agudo y punzante dolor de cabeza. Desorientado, tardó bastante en volver a abrir los ojos. Cuando por fin lo consiguió, se encontró en una especie de cámara circular abierta que solo contenía el futón que ocupaba y unas cuantas sillas dispersas. Las paredes estaban pintadas de un amarillo descolorido, y por las pocas y extrañas ventanas de las rendijas se filtraban rayos de la suave luz del sol matutino. Por un momento se perdió en sus pensamientos, pensando en lo sucedido. Aunque algunas partes estaban oscurecidas y atenuadas, sin duda debido a la influencia del chakra del Kyuubi, otras resaltaban con claridad. Mirando fijamente la figura empalada de Hirobou, la sangre goteando por las cadenas sobre su rostro, los eslabones zumbantes de la cadena cortando el cuerpo expuesto de Kimimaro, gritos agonizantes resonando en sus oídos, mirando fijamente las consecuencias de su jutsu, mirando inexpresivamente la masa de carne rosada que una vez fue una persona, el Rasengan zumbando, perforando el hombro de Sasuke mientras gritaba mirando, incrédulo, mientras Sasuke caía hacia atrás, la sangre brotaba del muñón de su brazo, un rostro inhumano rodeado por una mata de cabello blanco que se cernía sobre él temblando. Naruto giró la cabeza, su cabello rozando la almohada extrañamente suave, mientras observaba a la persona que le pasaba la mano por el pelo, esperando algo que lo distrajera. Toda idea de volver a dormirse se había desvanecido. Incluso si no fuera por el dolor que lo recorría, no estaba seguro de poder afrontar las pesadillas si se quedaba dormido ahora. Al levantar la vista, encontró la figura inmóvil de Mito. Solo el suave subir y bajar de su pecho y la mano que le cepillaba el pelo estropeaban su perfecta quietud.
Mito estaba apoyada contra el pie de una vieja silla de madera destartalada, con la cabeza echada hacia atrás y sosteniendo la cabeza de Naruto, en lo que Naruto de repente se dio cuenta que era su regazo. Su boca estaba ligeramente curvada en una suave sonrisa y sus ojos estaban ligeramente vidriosos. En resumen, parecía estar en paz, mucho más de lo que Naruto la había visto jamás. Por un rato, Naruto simplemente observó la relajada figura de Mito, disfrutando de la satisfacción del momento. Entonces, la mano que le recorría el cabello se detuvo de repente, y Mito lo miró a los ojos con una suave sonrisa. «Hola, Naruto-kun». Naruto tosió suavemente para aclararse la garganta. «Hola, dama fantasma», dijo con voz áspera, antes de echar una mirada exagerada a la extraña habitación. «¿Dónde estamos?». La sonrisa de Mito se ensanchó, con una mezcla de melancolía y felicidad desbordante. Naruto-kun hizo una pausa, haciendo un amplio gesto con la mano que no estaba sobre su cabeza. «Bienvenido a Uzushiogakure».